quité yo. A ver ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? Vale, ahora mucho. Bueno, gracias. La tesis que estoy llevando a cabo se titula Calidad de vida en población ugandesa, una teoría fundamentada. Surge de la necesidad de contextualizar conceptos o constructos normalmente importados de Occidente a poblaciones que quizás no lo vivencian de la misma manera. El concepto de calidad de vida nace en Estados Unidos en los años 60, antes de los años 60, tras la Segunda Guerra Mundial, y lo que evaluaba era si la gente estaba satisfecha con su nivel de vida y sus ingresos económicos sobre todo. En los años 60 empiezan a desarrollarse más teorías o empieza a investigarse más sobre este concepto, pero siguen haciéndolo desde un plano relacionado con los indicadores económicos. Y esto pone de manifiesto o ven que simplemente son capaces de explicar un 15% de la varianza de este constructo. En una revisión sistemática que hacen Urzúa y Kakeo Urizar, porque se dan cuenta que hay muchas definiciones y no todas en la misma línea, clasifican las definiciones que existen sobre calidad de vida en 5 grandes bloques. Un primer bloque que hace referencia a todas aquellas definiciones que ponen el foco en las condiciones de vida objetivas que se pueden medir. Un segundo bloque que habla de aquellas que la contemplan como sinónimo de satisfacción personal desde un plano más subjetivo. El tercer grupo que habla de la satisfacción personal en relación con el contexto externo objetivo y pone en relación esa percepción subjetiva con los indicadores objetivos. Un cuarto bloque que habla sobre o entiende la calidad de vida como el bienestar general de la persona, en la que se entiende tanto esa realidad objetiva como la percepción subjetiva de la misma. Dentro de este bloque nos encontraríamos la definición que da la OMS sobre calidad de vida. Y por último, un quinto bloque en el que se tiene en cuenta o se entiende la calidad de vida como la influencia o cómo influyen los procesos cognitivos en la evaluación que la persona hace de sus condiciones objetivas de vida. Teniendo en cuenta estas definiciones y viendo esa carencia, Paul y Varela proponen un modelo de calidad de vida que se ajuste al contexto. Lo que nos dicen es que el contexto es el que va a determinar las necesidades y de alguna manera va a marcar los estándares de calidad para que la persona luego evalúe esas condiciones de vida objetivas. Por eso es necesario una contextualización, porque ese entorno, ese contexto, esa cultura es lo que posiblemente marque o dicte los estándares sobre los que se evalúe. Hay investigaciones previas que nos hablan ya de la necesidad de contextualizar ciertos constructos, como las llevadas a cabo por Fontana et al. O Giacomachi et al. Y nace así la necesidad de crear una teoría fundamentada para entender qué es lo que significa calidad de vida para la población ugandesa. La teoría fundamentada es una metodología especialmente útil a la hora de comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de las personas que los experimentan. No parte de una teoría previa, no parte de un marco teórico previo, sino que se crea acercándose a la realidad o conociendo a las personas que en ella están. Simplemente para situarnos, Uganda es un país que se sitúa en el puesto 159 en cuanto a desarrollo humano de 193 países, donde el 57% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, ¿no? En situación de pobreza multidimensional. Por lo tanto, podemos esperarnos que esa realidad objetiva que muchas definiciones tienen en cuenta sea mucho peor que en otros contextos desde los que se está importando el concepto. ¿Cuál es la pregunta que surge entonces de investigación? ¿El objetivo general? Pues comprender qué significa calidad de vida para la población ugandesa. ¿Cómo? Pues en primer lugar a través de una revisión sistemática en la que se analizó el método y el grado de contextualización de los instrumentos de medida de investigaciones realizadas sobre calidad de vida en Uganda. En segundo lugar, queremos comprender en profundidad el concepto y sus dimensiones para poder elaborar esa teoría fundamentada. Y en último lugar, contrastar la percepción de la calidad de vida con indicadores de la realidad objetiva que nos permitan entender mejor cómo es en Uganda. Se trata de un diseño mixto de investigación de tipo secuencial anidado. Ya se ha realizado la primera fase, el que da respuesta al objetivo específico 1.
un marco teórico breve porque, como decía, la teoría fundamentada crea esa teoría cuando se va analizando la realidad, haciendo las entrevistas a las personas afectadas, etcétera, y se ha hecho ya la revisión sistemática que ahora os contaré los resultados. Una segunda fase que da respuesta al objetivo específico 2, en la que a través de entrevistas en profundidad se pretende definir el concepto, conocer sus dimensiones, el valor que se otorga a cada una de ellas, etcétera. Y por último, una tercera fase en la que a través de un análisis cuantitativo de datos recogidos aplicando el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud y recogiendo indicadores objetivos de la realidad, se podrá poner en contraste o se podrá contrastar la teoría fundamentada con los datos recogidos para ser capaz de ver qué implicaciones tiene esto y hacer propuestas a nivel de políticas que tengan un impacto real en las personas en todos los ámbitos y que nos permitan explicar la realidad. La revisión sistemática ya está hecha. La meta de la revisión era conocer el grado de contextualización de las investigaciones sobre calidad de vida en Uganda, analizando un método para saber si era cualitativo o cuantitativo y el grado de contextualización de sus instrumentos. La revisión sistemática se llevó a cabo siguiendo los estándares de Prisma. Los descriptores de calidad de vida y Uganda en el título y en las bases de datos Scopus y Web of Science con los criterios de inclusión y exclusión que veis en la pantalla. Tenemos aquí el diagrama de flujo de 173 artículos iniciales. Se eliminaron los primeros 58 por estar duplicados y después de la revisión en texto completo por dos revisores, incluimos en el artículo para la revisión 61. Los resultados muestran que solo 5 de los 61 artículos utilizan una metodología mixta. Ninguno una metodología cualitativa que permita contextualizar o entender lo que significa calidad de vida para la población ugandesa. De hecho, el último que veis en pantalla, el de Renzajo et al., utiliza datos cualitativos, pero simplemente para triangular. Así que ni siquiera podríamos hablar de que está utilizando una metodología cualitativa. En cuanto al grado de contextualización, algunos artículos muestran instrumentos adaptados o previamente adaptados. En algunos han hecho una traducción invertida. En muy pocos, en 5, han hecho una adaptación al contexto y una traducción de los instrumentos utilizados para la medición. Y por último, hay unos cuantos artículos, ahí falta una línea, que lo hicieron una traducción a la lengua local, pero sin validarla. En Uganda se hablan muchos, el idioma oficial del país es el inglés, pero hay muchos dialectos que se hablan y lo que vemos es que la mayoría de las traducciones que se han hecho han sido al Luganda, en la mayoría de los casos cuando se ha utilizado un instrumento traducido. De hecho, el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud está ya traducido al Luganda, pero sin validación. Los más utilizados son el Medical Outcome Study HIV Health Survey y el de la Organización Mundial de la Salud. En el primero de los casos, aunque habla de calidad de vida relacionada con la salud y se centra en indicadores o en esferas de la calidad de vida relacionadas con la salud, mientras que el de la Organización Mundial de la Salud lo hace desde un plano más global. Y aunque está traducido en Uganda, falta la contextualización. Como conclusiones, de la revisión, lo que hemos dicho, el concepto de calidad de vida se ha estudiado mayoritariamente como calidad de vida relacionada con la salud o en el ámbito de la esfera de la salud. Hace falta una adaptación cultural al contexto ugandés para ser capaces de comprenderla y comprender esa realidad y, por lo tanto, surge la necesidad de crear o de elaborar una teoría fundamentada. A modo de perspectiva o de continuidad, en julio se realizarán entrevistas en profundidad profesionales que permitan ir diseñando las entrevistas que se van a realizar entre octubre y noviembre a informantes clave para conocer o ser capaces de crear esa teoría fundamentada. Se irá diciendo el método de la comparación constante para asegurarnos la saturación y entre medias se aplicará o se administrará el cuestionario para recoger los datos cuantitativos. Estas son algunas de las referencias y gracias. Muchísimas gracias por haberte ajustado también al tiempo. Has puesto el listón muy alto. Venga, va.
Vamos, que tenemos 5 minutitos para preguntas. Si no preguntan, me obligan a mí a preguntar, y eso es terrible. Bueno, pues te pregunto yo, era si podías desarrollar un poquito más la parte educativa de toda esta investigación. La idea es que al crear una teoría fundamentada que permita conocer la realidad de lo que significa calidad de vida en Uganda, se puedan diseñar e implementar intervenciones o que tengan impacto en políticas públicas que no solo exporten políticas educativas o maneras de hacer desde Occidente, que es lo que tiende a hacerse, sino que estén contextualizadas de verdad en el país, en su cultura. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues Inés, te despedimos. Muchas gracias, pero aplaudirla sí que la aplaudirán, ¿no? Y damos paso a Cristina Orio Aparicio. Muy bien. Yo creo que esto... Bueno, buenas tardes. Yo soy Cristina Orio y venimos a presentar mi tesis doctoral dirigida por Carmen López Escribano y Cristina Belfenellos y titulada Funcionamiento intelectual límite, reflexiones desde la investigación y las experiencias vividas. Nos sentamos rápidamente el contenido y lo primero vamos a explicar qué es esto del funcionamiento intelectual límite, ¿no? Se trata de una metacognición de salud que afecta a todas las áreas vitales y que se caracteriza por un cociente intelectual entre 71 y 85 y por tener limitaciones en el funcionamiento adaptativo, en cómo nos desempeñamos en el día a día. Varios autores la describen como estar en tierra de nadie o en la zona gris porque está justo en ese límite entre la discapacidad intelectual y la no discapacidad intelectual. ¿Por qué es importante investigar el FIL o el funcionamiento intelectual límite? Porque hay una alta prevalencia, se calcula que en torno al 7 o incluso el 13% de la población podría tener esta condición, pero un bajo reconocimiento y también un bajo conocimiento acerca del funcionamiento intelectual límite. Y además porque esta población tiene necesidades de apoyo, pero muchas veces no puede acceder a los servicios que apoyarían estas necesidades por el hecho de estar ahí en el límite entre tener discapacidad o no. La tesis se plantea para presentarla por compendio de artículos y está estructurada en dos estudios bien diferenciados. El primer estudio es una revisión de alcance o scoping review que se ha hecho bajo el marco de Prisma y de Joanna Briggs Institute y que tenía como objetivo mapear la literatura disponible sobre el funcionamiento intelectual límite. Y además tiene dos revisiones sistemáticas anidadas que ahora explicaremos a continuación. Y por otro lado tenemos un estudio, una investigación inclusiva con un diseño fenomenológico que tiene como objetivo conocer el fenómeno del FIL a partir de la experiencia de las propias personas con este diagnóstico. Se marca bajo un paradigma de investigación cualitativa y hemos utilizado como técnica la entrevista grupal semiestructurada. Entonces vamos a ver así, intentando rápidamente, cómo ha sido todo el proceso de investigación, desde que empezamos en octubre de 2023 con el plan y ya enseguida empezamos a hacer la scoping review. Con su búsqueda, alertas, las lecturas y escribimos el primer artículo que ya está publicado y ahí podemos ver las bases de datos donde buscamos, la cadena de búsqueda que hicimos. También buscamos literatura gris
Y los criterios de inclusión eran artículos publicados desde 2012, puesto que es donde acaba la última revisión sistemática que se ha hecho sobre este tema, que tratarán el funcionamiento intelectual límite como un único tema, o sea, diferenciándolo de la discapacidad intelectual leve, y que estuvieran publicados en inglés o en español. Y bueno, aquí simplemente vemos, al final incluimos 138 estudios en la revisión. Los organizamos, siguiendo el objetivo de mapear esta literatura, los organizamos en 4 principales grupos que derivan de los criterios del DSM-5 para la discapacidad intelectual, puesto que ningún manual nos aporta criterios específicos para el funcionamiento intelectual límite. Además, atendiendo a los diseños de los diferentes estudios, vemos que hay una fuerte presencia de metodologías cuantitativas y solo 3 de los 138 estudios preguntan directamente a las personas con este diagnóstico sobre sus vidas. Entonces, teniendo en cuenta esta última conclusión, nos pusimos a tramitar el comité de ética como para el segundo estudio, la parte más práctica de la tesis. Y siguiendo el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, y este paradigma de investigación inclusiva que entiende que los sujetos o encuestados pueden pasar a ser participantes activos de la investigación y que todas las personas tenemos derecho a participar en todo aquello que nos afecta a nosotras mismas, incluyendo todos los procesos de investigación, nos pusimos a redactar el comité de ética. Mientras esperábamos a la aprobación, escribimos el segundo artículo, que es esta revisión sistemática que redactamos analizando los artículos que habíamos categorizado en la categoría del funcionamiento adaptativo, que también está publicada, y aquí vemos, bueno, muy rápidamente, las dificultades que tienen las personas con funcionamiento intelectual límite en los dominios social, conceptual y práctico del funcionamiento adaptativo, y después escribimos el tercer artículo haciendo lo mismo, pero con la categoría del funcionamiento intelectual, que todavía está bajo revisión, pero como conclusiones vemos que hay dificultades en habilidades cognitivas generales, funciones ejecutivas y la parte cognitiva del lenguaje. Conseguimos la aprobación del comité de ética y entonces nos planteamos exactamente sobre qué íbamos a hacer esta investigación, cuál iba a ser el tema. Entonces, desde ahí quisimos incluir a las personas que realmente tienen voz y saben sobre el funcionamiento intelectual límite. Y hicimos una lluvia de ideas que os va a contar mi compañera Marta. Nos reunimos alumnos y antiguos alumnos del programa CD, que es un título propio de la universidad, de esta facultad, de la Fundación 11. Es un título que se llama Técnico en Evaluación de Entornos Inclusivos. Es un título que solo es para personas con discapacidad intelectual. Todos los que nos reunimos teníamos el diagnóstico FIL. Y Cristina nos preguntó qué creíamos de los temas de la investigación. Algunos de los temas que propusimos fueron la educación y el trabajo. Y bueno, después de esta lluvia de ideas, preguntamos también si algunos de ellos querían participar como investigadores dentro de nuestro equipo de investigación. Y entonces conformamos el equipo de investigación por 3 investigadoras académicas, mis 2 directoras de tesis y yo misma, y por 4 investigadores con experiencia vivida, que son Marta, Soleaida y Carlos, que no ha podido venir hoy. E hicimos una pequeña formación sobre qué era investigación y conformamos el guión, decidimos que íbamos a hacer entrevistas y conformamos juntos el guión de las entrevistas a partir de lo que habíamos sacado de esta lluvia de ideas. Y luego nos pusimos a buscar muestra, contactamos con el Grupo de Inteligencia Límite de Plena Inclusión, que agrupa todas estas asociaciones que trabajan con esta población. 2 asociaciones nos dejaron ir a sus sedes a hacer las entrevistas y nos pusimos a ello. Las 4 personas que formamos parte del equipo de investigación llevamos a cabo, con el apoyo de Cristina, 7 entrevistas grupales en total. En total entrevistamos a 25 personas. Se llevaron a cabo en la Facultad de Educación las asociaciones como Funprodami o Adisli. Para que os hagáis una idea de cómo eran las entrevistas, preguntamos
cosas sobre educación, trabajo, amigos y pareja, diagnóstico, estereotipo. Y una pregunta final sobre cómo explicarías qué es tener FIL a alguien que no sabe lo que es. Después de las entrevistas me marché a Australia de estancia. Y entonces, en ese impasse de 3 meses he estado reflexionando mucho sobre este paradigma de la investigación inclusiva y teniendo contacto con gente muy experta en este tema. Y además tuvimos una reunión online, así a horas un poco locas con el cambio horario, en la que, bueno, entre otras cosas, estuvimos celebrando la publicación de los 2 artículos que os he comentado antes. Pero nos dimos cuenta de que ninguno de los 4 podían leer los artículos que habíamos publicado sobre ellos, porque primero estaban en inglés y segundo eran muy difíciles de entender. Entonces pensamos que era una buena idea adaptar esos artículos a lectura fácil. Creemos que es importante que todo el mundo pueda entender lo que investigamos, sobre todo las personas que tienen este diagnóstico, porque los estudios hablan de ellas. Por eso pensamos que es buena idea hacer una versión en lectura fácil de los artículos que publicamos. En primer lugar, Cristina tradujo y adaptó los artículos y ahora estamos en proceso de validar esa adaptación a lectura fácil, puesto que, como ha dicho Marta antes, todos somos antiguas alumnas del programa ACCEDE. Bueno, otra de las cosas sobre las que estuvimos reflexionando en esta reunión fue también cómo íbamos a analizar los datos de las entrevistas de manera inclusiva, pero sin perder rigor. Esto es lo más difícil a lo que nos exponemos. Y bueno, también con la ayuda de las personas con las que he estado en la estancia, decidimos que lo mejor iba a ser adaptar las 6 fases del análisis temático reflexivo que proponen Brown and Clark para convertirlas y que sean accesibles o inclusivas. Para ello, las 3 primeras fases las hice... Vale, ¿qué me pasa? No. Las 3 primeras... No, es un error, no pasa nada. Las 3 primeras fases las hice yo misma de manera exclusiva y que son familiarización con los datos. Realmente ya estábamos familiarizadas, pero bueno, transcribí las entrevistas utilizando este software y luego las corregí todas. Empecé intentando codificar con Atlas-T, pero no me encontraba yo, necesitaba ver como una perspectiva más panorámica y entonces como tenía tiempo allí pues intenté hacerlo de manera tradicional. Así es como se ve un trocito de la tercera fase de Brown and Clark, que es generar temas iniciales y es mucho más, hay muchas más fotos como esas. Y ahora nos encontramos en la 4ª fase, que es volver a revisar los temas, y los códigos y a desarrollar los temas, que lo tenemos que hacer pues, durante estos meses juntas en equipo. Y ya está, nos quedaría seguir escribiendo, publicando y tenemos la esperanza de depositar la tesis en octubre de 2026. Aquí están algunas de las referencias que hemos utilizado para esto y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, aquí estamos para responderla. Venga, ¿tenemos preguntas? Venga, adelante. Hay que pasar. Hacia la mitad. A ver, yo quería preguntar, no a Cris, a las otras investigadoras, si ya habíais investigado antes, qué tal os ha parecido participar en esa investigación, cómo os habéis sentido. Pues nos hemos sentido muy a gusto porque al final es algo que hemos vivido y seguimos viviendo en persona y que es algo, como lo que ha dicho Cristina, que se debería seguir investigando ya que es una discapacidad que todavía no está como muy desarrollada y sí que nos hemos sentido a gusto. Yo básicamente llevo muchísimos años con la discapacidad y siempre con este tema yo no me lo tomo mal. Básicamente es una cosa que llevo día a día
yo que soy católica y para mí es mi don. Y básicamente las entrevistas fueron súper sencillas y era la primera vez que lo hacía. Yo creo que está bien investigar este tipo de discapacidad porque no está muy visible y para que haya más conocimiento. ¿Vosotras dos teníais experiencia en algo más de investigación? Sí. Estamos junto con otra profesora investigando también sobre la discapacidad. No sé si habréis oído hablar de personas accesibles, pero junto con la otra profesora estamos también como investigando, llegando a más gente con esta discapacidad y dando visibilidad. ¿Hay otra pregunta allí? Gracias. Primero que todo, felicitarlas a las 4. Excelente tema de investigación, me encantó. Y quería preguntarles respecto a las proyecciones que tienen ustedes con los resultados de la investigación. ¿Qué es lo que van a hacer con todo esto que proyectan? Bueno, hay como dos partes, respondo yo. Hay como dos partes de los resultados, ¿no? La primera, el contenido sobre el funcionamiento intelectual límite, y la proyección, lo ideal sería generar políticas públicas que tuvieran en cuenta esta condición, o lo ideal sería cambiar todo para que no hubiese que tener nada en cuenta. Pero bueno, esto ya se intentó en 2012 y 2017 por un grupo de Cataluña, que son los que más han investigado este tema, pero no llegaron a nada. Así que, bueno, esa sería ¿no? como el primer objetivo. Y con respecto a la segunda parte, que sería en cuanto a la parte más metodológica, ¿no? Sería introducir aquí en España esta perspectiva investigadora ya no solo en la población con discapacidad intelectual, sino en todas las poblaciones con niños, con cualquier persona sobre la que se investigue. En Australia, por ejemplo, el organismo que financia los proyectos de todas las asociaciones que trabajan con discapacidad tiene como condición obligatoria que se hagan incluyendo a personas con discapacidad como investigadores en el grupo. Aquí es otra cosa todavía. Una guía de recomendaciones o algo así que pueda a futuro ser implementada en otras instituciones. ¿Te refieres a sobre el funcionamiento intelectual límite? Entiendo. Sí, por supuesto. En los artículos, si alguien quiere leerlos, que me escriba o que busque mi nombre y saldrán, que tampoco tengo más. Ya hay como conclusiones y recomendaciones, pero por supuesto, cuando terminemos de analizar estos datos, van a salir con conclusiones súper valiosas y que van a aportar mogollón porque es desde su propia perspectiva y no de las de nadie más. Muy bien, muchas gracias. Yo te voy a hacer la pregunta que hago a todo el mundo y es que me fundamentes un poco la vertiente educativa de esto. Bueno, la vertiente educativa que se enmarca en la línea de psicología educativa un poco más, ¿vale? Tiene el mismo impacto prácticamente que ha dicho Inés y que he estado diciendo con el desarrollo de las políticas públicas. En concreto, tenemos un gran bloque en las entrevistas sobre educación y los resultados preliminares que hemos podido observar hasta ahora y por lo que hemos estado charlando también entre los 5, muestran un claro desconocimiento por todos los profesionales del sistema educativo sobre este trastorno que muchas veces muchos compañeros nos decían: he estado diagnosticado de TDAH hasta los 20 años o hemos entrevistado gente hasta los 50 años y a los 50 años he empezado con problemas de salud mental, me han echado del trabajo, he ido a que me diagnostiquen y han visto que realmente tenía funcionamiento intelectual límite. Si no tenemos un diagnóstico de discapacidad o de funcionamiento intelectual límite, que esto es otro tema que me daría para hablar mucho, no podemos acceder muchas veces a adaptaciones curriculares significativas. Entonces,
No sé si te he respondido o no. Sí, Tony. muy bien. Muchas gracias. Vamos embalados de tiempo. Muchísimas gracias. Es el turno de Raquel. Online, muchas enhorabuenas. ¿Quieres estar de pie o sentándonos? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Moreno. Yo voy a presentar el diseño y la evaluación de una intervención sobre ansiedad ante los exámenes en población universitaria. Este va a ser el índice que voy a seguir. Voy a empezar brevemente por la introducción. El fenómeno de ansiedad ante los exámenes ha sido estudiado desde hace cientos de años, aunque sobre todo a partir de los años 50. No obstante, miles de estudiantes universitarios siguen sufriendo estrés y ansiedad hoy día. Yo creo que esto nos suena bastante, bueno, digamos, común a todos, ¿no? Esto tiene una serie de consecuencias negativas, ya sea en forma de abandono de los estudios, baja autoestima, entre otras. Respecto a prevalencia, algunos estudios indican, por ejemplo, en Albacete, que el 13% presentaba ansiedad de estado elevado y, por otra parte, un 16% ansiedad de rasgo elevado. Y, por otro lado, esto no ocurre solamente en España, sino que en Grecia, por ejemplo, con una muestra bastante más elevada, y en un estudio bastante más reciente se muestran unos porcentajes parecidos, con un 16% de ansiedad muy severa y el 7% de ansiedad severa, es decir, que los datos hablan por sí solos. Antes de hablar de ansiedad ante los exámenes, es necesario saber lo que es la ansiedad. Esto es un estado emocional ante el adelanto de un peligro o amenaza subjetiva, inmediata e incierta. Esto en el contexto de los exámenes es el resultado, al final, es una respuesta anticipatoria ante una situación evaluativa. Esto quiere decir que adelantamos las consecuencias negativas de la realización de un examen. Generalmente, pues, suspender el examen, pagar doble matrícula, etcétera, ¿no? Esto que en sí es una respuesta adaptativa, es decir, que nos ayuda en el día a día, puede ser negativo, ¿no? Al final, si se prolonga mucho en la manifestación o en el tiempo, podemos hablar de un trastorno. Según modelos actuales explicativos, no se habla de causas como tal, sino que se habla de factores de riesgo. Generalmente se distingue entre los factores internos y los factores externos. Estos son, pues, a lo mejor expectativas muy elevadas o que el examen sea muy difícil, etcétera, ¿no? Se manifiesta de muchos niveles y de muchas maneras. A cada uno, pues, le pasa de una manera diferente. Y normalmente se habla de nivel cognitivo, normalmente en forma de preocupaciones, pues esto no me va a salir, no lo voy a probar nunca, ¿no? A nivel fisiológico, temblar, sudoración, esto que nos pasa a nosotros en el PhD. Y a nivel motor, pues temblores, inquietud motora, etc. Cuando las manifestaciones son muy intensas, puede pasar que se evite el examen, ¿no? Que no se realice. Pero esto lleva a su vez lo que se llama el círculo vicioso de la ansiedad. La ansiedad puede ocurrir antes, durante o después del examen a la espera de las notas. Respecto al abordaje, se habla normalmente de la terapia basada en la adquisición de habilidades, es decir, técnicas de estudio, la terapia conductual centrada en la emoción, es decir, con técnicas de relajación, o bien terapia cognitivo-conductual con técnicas como reestructuración cognitiva. Normalmente se da un compendio de varias, ¿no? Es lo que mayor eficacia tiene. Y en la línea de esto, en base a toda la teoría que hay sobre el tema y las terapias eficaces y tratamientos para su abordaje, se elaboró un programa de intervención de 30 horas sobre este tema dirigido a estudiantes universitarios. Tenía una parte presencial, grupal, de 4 sesiones en una semana, de 3 horas cada una, es de carácter multicomponente, es decir, que se abordaron técnicas de varias terapias de las que he hablado antes. Y luego una parte online que era individual, en forma de mentorías de seguimiento, una vez a la semana. Bueno, también incluía una parte de tareas de casa, pero bueno, eran completamente complementarias al programa. Esta es la
un cronograma, la temporalización que se llevó a cabo en uno de los grupos, porque se hicieron varios grupos. Tenemos ahí que en lo rosita está el pretest y el posttest, os explicaré esto después, donde se llevaron a cabo el taller en sí. Y luego en lo naranjita, que lleva estamos hablando de que empezó en septiembre y acabó aproximadamente en noviembre, pues serían las mentorías. Se planificó como para que tuviera una duración de 2 meses aproximadamente. ¿Vale? Respecto a los objetivos, el objetivo principal de la investigación fue diseñar y evaluar este programa que se diseñó y de manera específica pues observar o estudiar si había diferencias significativas en los niveles de ansiedad por un lado y ansiedad ante los exámenes por otro de los participantes, ¿no? Bueno, de los estudiantes en función de haber participado o no. Esto derivó en 2 hipótesis. Por un lado, que los estudiantes que participaron en el programa manifestarían niveles menores de ansiedad ante los exámenes respecto al grupo control y, por otro lado, pues que los participantes mostrarían menores niveles de ansiedad que el grupo control. A los participantes estarían en el grupo experimental. ¿A quién se dirigió? A estudiantes universitarios, como decía, de grado, y concretamente a los estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria y, por otro lado, de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente de la Facultad de Educación. Los participantes fueron pues, aquellos que sí realizaron el programa y el control fueron aquellos que quisieron participar de alguna manera, pero pues, no pudieron, ya sea por compatibilidad de horarios o cualquier otra cuestión. Este es el diseño metodológico, es un diseño mixto secuencial explicativo con 2 fases, una fase de carácter cuantitativa con diseño casi experimental con grupo control no equivalente, con pretest y posttest. Y por otro lado, una fase de datos más cualitativos con un diseño descriptivo interpretativo con un proceso inductivo-deductivo. Me voy a centrar más en la primera fase porque es de donde tenemos ya resultados. De la segunda fase simplemente comentaré que se realizaron entrevistas semiestructuradas, son las mentorías, ¿vale? Y se recogió de ahí información junto a una reflexión abierta que se realizó y el análisis pues se haría con Atlas T. Por tanto, en la primera fase, como decía, teníamos una variable independiente principal, que es la participación o no participación en el programa, y las variables independientes secundarias son algunas como la edad o el grado universitario que se recogieron también. Respecto a las variables dependientes, tenemos la ansiedad ante los exámenes, por un lado, que sería valorado con el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, que tienen los componentes cognitivo, fisiológico, motor y total. Y por otro lado, el nivel de ansiedad sería recogido con el inventario de ansiedad de estado rasgo. Respecto a resultados, pues tuvimos un total de 71 participantes. En el grupo experimental son 31 y pone 35 porque perdimos muestra en el posttest. Y en el control teníamos un grupo de 40 de la Universidad Francisco de Vitoria, como decía, y de la Universidad Complutense de Madrid, sobre todo de esta última universidad. Sobre todo fueron mujeres, el 80% de primer curso y la mayoría de carreras relacionadas con la educación, pues magisterio, pedagogía, etcétera. Se comprobó, por tanto, la diferencia entre grupo experimental y control en el posttest. En esta tabla se observa que efectivamente las puntuaciones fueron significativamente menores en el posttest, en los aspectos cognitivo y total del ISRA y en los componentes estado-rasgo del STAI. Fueron menores en el grupo experimental frente al grupo control. Por tanto, podemos decir que sí que disminuyeron los niveles de ansiedad ante los exámenes, por un lado, concretamente en el componente cognitivo con un tamaño del efecto medio y por otro lado, en la puntuación total con un tamaño del efecto pequeño. Y respecto a ansiedad, pues en ambos casos fueron menores en el grupo experimental, tanto en ansiedad de estado como en rasgo, y con tamaños del efecto medio en los 2 casos. Por tanto, sí que parece que resultó ser útil para disminuir los niveles de ansiedad ante los exámenes y los niveles de ansiedad en general en los participantes. Sin embargo, al final los resultados, aunque son prometedores, son limitados y por ello vamos a continuar con la segunda fase, concretamente analizando e interpretando las mentorías, es decir, las entrevistas semiestructuradas y las reflexiones individuales que se realizaron. Se hará un análisis de contenido pues codificando y habrá unas categorías predeterminadas, pero se incluyen emergentes. Y por otro lado, se plantea replicar este estudio en muestra no española, concretamente en población salvadoreña este verano.
Y por mi lado, estas son las referencias, algunas de las referencias bibliográficas que se han usado. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Es el turno de las preguntas. Yo no te puedo preguntar la vertiente educativa. Mónica, por favor. Clara, ¿no? Bueno, enhorabuena Raquel por la claridad y el estudio que estás llevando a cabo. Y quería preguntarte, aunque a lo mejor está un poco por ver y por hacer, pero de la parte cualitativa, ¿cuáles son tus preguntas de investigación? Es decir, ¿qué pretendes explorar con esta segunda parte del diseño? Pues, ¿de qué manera ayudó el programa a los estudiantes? A mí lo que me interesa saber es qué es lo que más es útil, digamos. Vale, el programa es multicomponente, al final incluye varios aspectos y, de hecho, según apunta, parece ser que lo que más ayuda es respecto a la organización y la planificación. Claro, al final, en la etapa universitaria estamos un poco perdidos en el sentido de que nos tenemos que organizar y planificar solos durante 4 meses hasta que llegan los exámenes finales en la mayoría de los casos. Entonces, parece ser que lo que apunta es que es de todo el programa, ¿no? De todas las técnicas y demás, eso es lo que más ayuda. Espero haber contestado a la pregunta. Entonces... ¿Alguna pregunta más? Pues pregunto yo. Que no sé nada de este tema, pero sí que me gustaría saber, cuando tú en la encuesta, cuando trabajas con ellos, ¿qué fuentes de ansiedad detectas? O sea, ¿de dónde viene la ansiedad? ¿De no saberse organizar? ¿De la dificultad de los contenidos? ¿De la inseguridad en sí mismos? O sea, tú, así no sé si has trabajado esto de la fuente de la ansiedad. Al final eso sale, ¿no? Y ansiedad es incertidumbre. Generalmente tiene que ver con no sé qué me tengo que estudiar, porque hay profesores que, igual que hay profesores que son muy claros a la hora de pedir y qué es lo que voy a evaluar, hay profesores que no. Entonces están con toda esa incertidumbre de es primero de carrera, no sé cómo funciona la universidad y además me tienen que, no tanto el no me sé planificar, porque eso casi que lo puedes aprender un poco sobre la marcha, pero sí que tienen esa incertidumbre de no sé si lo estoy haciendo bien, qué es lo que se espera de mí. Entonces, sí que se identifican fuentes, son varias en realidad, depende mucho de la persona, pero sobre todo tienen que ver con eso, diría. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues te liberamos. Muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a Nuria. Nuria San. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hablar de mi investigación de tesis doctoral, que es un tema un poquito sensible. Entonces, siempre me gusta hacer un aviso antes de empezar con toda la investigación en sí. Voy a hablar del tema de abuso sexual en menores adolescentes. Si hay alguna persona que es sensible al tema y no quiere estar presente, lo entenderé y no pasa absolutamente nada. Bueno, la tesis en 2 frases es una investigación fenomenológica donde el fenómeno que he investigado es el trauma complejo por abuso sexual y maltrato en menores adolescentes y el contexto donde he estudiado este fenómeno es un programa de danza terapéutica con la participación de un perro de terapia. Esta es un poco la estructura que voy a seguir, que es la que hemos seguido todos.
En cuanto a los antecedentes de la investigación, podemos hablar de dos vertientes diferentes. Por un lado, bueno, pues hay unos antecedentes que son puramente laborales. Yo llevo muchos años dirigiendo una asociación, trabajo con este tipo de menores, desarrollo el programa de danza terapéutica pues desde hace bastantes años en la asociación. Y bueno, pues esto es un poco el ámbito laboral el que me lleva al desarrollo de la investigación de tesis doctoral y no al revés. Es decir, no pensé en una tesis para la que luego tuve que buscar un grupo muestral, sino que vino más bien al revés, vino dado. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ¿en qué momento decido yo empezar a hacer la tesis? Bueno, pues a partir del COVID y de la pandemia, a mí me vienen los menores derivados de la consulta de pediatría social del Hospital de Alcorcón. Y me encuentro con un repunte altísimo de derivaciones de menores que estaban en situaciones de maltrato y en situaciones de abuso sexual con procesos judiciales abiertos. Por lo tanto, había constancia de que efectivamente la evidencia, tanto clínica como judicial, estaba presente. Entonces, era una realidad donde yo pues empiezo un poco a indagar. Me doy cuenta de que hay un incremento notable de casos, esto me resulta significativo. El entorno en el que yo me muevo es estrictamente socioeducativo, por tanto, dentro de la educación formal no estábamos encontrando que hubiese una mayor detección de casos, una mayor derivación de casos, sino que esto es a través de la parte clínica. Y bueno, pues a partir de aquí, esto es un poco el antecedente que da lugar al propio problema de investigación. Nos encontramos con un incremento de casos, sobre todo a partir del COVID. Nos encontramos con que cada vez hay más menores en este tipo de situaciones. Y yo, desde el ámbito socioeducativo, pues me hago la pregunta de qué puedo hacer aquí, ¿no? Con mi trabajo, con la asociación, con cómo intervengo, ¿qué puedo hacer aquí? El marco teórico, por tanto, está construido desde dos áreas bien diferenciadas. Yo me he centrado en notificaros hoy específicamente autores que tienen que ver con psicología de la educación, porque es la línea donde estoy desarrollando la tesis doctoral, pero es verdad que hay un componente también potente en el marco teórico de danza terapéutica, danza movimiento terapia y bueno, este tipo de bibliografía. Entonces, las ideas fundamentales que tienen que ver con el trauma complejo por abuso sexual y maltrato son, primero, las tres fracturas de la realidad. Nos encontramos con que hay la persona que sufre un trauma por abuso sexual o por maltrato, pues tiene una fractura en su yo, en la relación con nosotros y en la relación con el mundo. Esto por un lado. Después, por otro lado, el marco teórico también lo he construido indicando pues cuáles son las áreas cerebrales implicadas en el procesamiento del trauma. ¿Y esto en qué deriva? Pues en que encontramos que en la cognición, en la atención, en la memoria, en los procesos somatosensoriales, en la reintegración del esquema corporal, hay una grandísima afectación. Estados de alerta muy elevados, mucha dificultad en la socialización y mucha percepción de amenaza en entornos que aparentemente son seguros. Y luego, en último lugar, pues cómo la danza terapéutica puede ser un vehículo narrativo para la resignificación del trauma. Esta palabra, este concepto de resignificar el trauma, ha sido muy relevante a lo largo de todo el proceso de investigación, pero también laboralmente, porque en momentos así hablamos de sanar o hablamos de integrar o hablamos de aceptar y más bien hemos ido descubriendo en la construcción narrativa del propio grupo muestral que pues se habla más bien de resignificar, ¿no? De volver a dar un nuevo sentido a esta experiencia vital. Bueno, os cuento aquí algunas de las preguntas de investigación que han guiado esta investigación fenomenológica. Pues en qué medida el programa de danza terapéutica con la participación del perro de terapia puede facilitar la comunicación y la expresión corporal de experiencias traumáticas. Bueno, tenéis aquí todas las preguntas, no las voy a leer una por una, de este modo podemos detenernos en cosas más relevantes. En cuanto a la metodología, sí me gustaría aclarar, y esto fue como un punto de inflexión en la propia tesis doctoral, cuando yo comencé el proceso de investigación. Yo no vengo del mundo académico, yo vengo del mundo socioeducativo y además dentro del socioeducativo pues no estoy en entornos de educación formal. Por tanto, mi lógica era que había que hacer una tesis cuantitativa, con un pretest, con un posttest y pues hacer una serie de evaluaciones y baterías a un grupo muestral muy grande. Mi percepción era, como investigadora, que lo que yo tenía era que validar el programa de danza terapéutica.
Entonces, a medida que fue avanzando el proceso de investigación, dije, no, lo que yo estoy haciendo es investigando el fenómeno del trauma complejo, cómo están viviendo estas adolescentes el abuso sexual y el maltrato y cómo lo están viviendo sobre todo en su narrativa corporal en este contexto de danza terapéutica. Entonces es ahí donde yo entiendo que tiene que ser una investigación cualitativa, es ahí donde yo entiendo que el grupo muestral debe ser más reducido y que lo que tiene verdadero sentido es hacer una investigación fenomenológica. Entonces, bueno, en cuanto a los instrumentos de medida, he utilizado sobre todo entrevistas tanto individuales como grupales. Las grupales se han desarrollado en todas las sesiones del programa. Las individuales, tanto antes como después del programa y a lo largo de todo el proceso de intervención. Estas entrevistas las he realizado tanto a las adolescentes participantes como a sus madres. Os especifico aquí, porque muchas veces me preguntan ¿por qué a los padres no? En este grupo muestral concreto, los padres son los que están en el proceso judicial y, por tanto, en este momento tienen la medida cautelar de orden de alejamiento. Entonces, no han sido entrevistados y no han participado en la investigación. Al finalizar el proceso, todas las alumnas participantes hicieron un testimonio escrito. E introduje también un elemento que este es muy específico de la danza terapéutica y que es un instrumento de medida cuantitativo, que es el registro de observación y análisis del movimiento, para ver según qué dimensiones, cómo se mueve una persona, cómo utiliza el espacio, cómo interactúa con otros, el contacto visual, etc. En cuanto al grupo muestral, comienzan 10 adolescentes menores, todas de género femenino, todas derivadas del Hospital Universitario Fundacional Corcón, todas con el diagnóstico de trauma complejo por abuso sexual y maltrato, mismas características, edades comprendidas entre 13 y 17 años, y durante el proceso de intervención, 2 alumnas pasan a un programa de protección de menores, es decir, sale el juicio adelante, hay que hacer una retirada del domicilio donde está residiendo la menor. 2 menores ocurren situaciones de estas, entonces al finalizar el programa permanecen 8, ¿vale? Y luego la temporalización, esto tengo que especificarlo bien, la temporalización del programa la hice así para poder hacer la investigación de tesis doctoral. En la vida real, el programa que yo trabajo no tiene una temporalización concreta porque cada persona participa en el programa tanto tiempo como necesita. El programa se va replicando año tras año y se van modificando actividades, contenidos, objetivos y metodologías. Pero el programa no acaba un 22 de junio y ya las niñas no vuelven. Sí lo hicimos así para la tesis doctoral. Durante un curso académico completo se estuvo recabando toda esta información y después se hizo pues todo el análisis de narrativas a través del programa Atlas.ti. En cuanto a los resultados alcanzados hasta el momento, me ha parecido bonito también, y porque esto era algo que no estaba esperado ni formulado en las preguntas de investigación. Bueno, pues si recordáis lo que os contaba un poco al principio, ¿no? Yo pensaba que lo importante era el programa de danza terapéutica, cómo se hacía la metodología, qué tipo de actividades. Entonces, si os fijáis, lo más importante es el sentimiento de grupo. Ellas perciben que el grupo es lo que más ha favorecido el proceso de resignificación. Entonces, bueno, pues efectivamente, en cuanto a las percepciones de mejora, en los resultados alcanzados hasta el momento sí que hay una autopercepción narrativa de mejora en la adquisición de herramientas de regulación emocional, sobre todo en conductas que tienen que ver con evitación y con peligro o miedo. También ha habido un incremento del nivel de conciencia de la experiencia traumática. Esto es muy importante porque muchas de las personas participantes vienen muy disociadas y entonces cuando una persona tiene conciencia de la experiencia que ha tenido, esto favorece una adherencia mayor a los tratamientos farmacológicos, psicológicos y otro tipo de intervenciones que acompañan este tipo de intervención socioeducativa. Ha habido una mayor reintegración somatosensorial y esquema corporal, es decir, disminución de sintomatologías en cuestiones de somatización, insomnio, ansiedad, taquicardia, falta de apetito, conductas autolesivas, TCA. Y luego también, como muy significativo, que esto es quizá de lo más bonito que ha ocurrido en la tesis, es que ellas perciben que lo que más las ha ayudado es la creación del vínculo afectivo, tanto intergrupal como con la educadora y mi compañero, el educador social, como con el perro de terapia.
Esto ha sido para ellas lo más relevante y lo que más las ha permitido resignificar el trauma. Luego, en cuanto a discusión y conclusiones, pues me encuentro ahora en esta parte de construcción de la discusión y las conclusiones, pero sí que lo voy a llevar un poco hacia el lado de que la danza terapéutica, la participación del perro de terapia o el desarrollo de otro tipo de intervenciones sí que pueden ser vehículos efectivos como herramientas educativas, como elementos o instrumentos pedagógicos dentro de entornos socioeducativos o de entornos de educación no formal y pueden ayudar a desbloquear determinadas emociones y nos pueden favorecer el proceso de una intervención socioeducativa. Pero realmente la apuesta como persona que trabajo en este tipo de entornos, la apuesta está sobre todo en la creación de pequeñas comunidades donde se puedan desarrollar espacios de comunicación segura, donde se puedan desarrollar lugares en los que la persona pueda narrar, expresarse, contar, ser sin sentirse juzgada, teniendo el autodominio de sí, la capacidad del autoaprendizaje, del autoconocimiento e ir transformando y resignificando todo este proceso de trauma desde ahí, en esta creación de pequeños espacios y pequeñas comunidades. Y bueno, pues por aquí, en cuanto a la perspectiva de investigación, bueno, actualmente la intervención con el grupo continúa. Durante este curso, bueno, pues hemos hecho distintas actividades, hemos hecho distinta metodología, ya no está el perro de terapia, ahora el animal que hay de acompañamiento emocional es una tortuga, ya no está el educador social, ahora estoy yo sola, ya no estamos trabajando en la construcción de la narrativa corporal, ahora hemos ido introduciendo nuevos elementos de artes expresivas a través de la escritura, el dibujo, la pintura, la fotografía, distintos elementos narrativos y ya al final de este curso las propias alumnas están pidiendo que a ellas lo que más les ayuda es que nos sentemos todas juntas, ya tienen un vínculo fuerte de confianza tanto entre ellas como conmigo, y que hablemos. Ahora lo que quieren es hablar. Entonces, después de 2 años de intervención, ahora ya sí están preparadas para hablar. Entonces, quizá como perspectiva también académica puede tener sentido explorar cómo este tipo de intervención socioeducativa a lo largo del tiempo favorece la construcción de una narrativa de la resignificación del trauma complejo en situaciones de abuso sexual y maltrato y cómo esto se puede trasladar a intervenciones socioeducativas o incluso encontrar el vehículo, la forma de poder llevarlo también a entornos de educación formal, ¿no? Para poder un poco, pues, estos programas de detección, prevención, notificación e intervención desde distintos entornos. Aquí os dejo algunas referencias que están sobre todo relacionadas con el marco teórico y, bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Nuria. Abrimos un turno de preguntas. Pues mientras el público se decide, te puedo preguntar yo si tienes alguna explicación de por qué tras el COVID se incrementan los casos, sí, o se incrementan las denuncias, o se piensa en ello que antes no se pensaba, o que... Las denuncias, estadísticamente hablando, no se han incrementado. Solamente se denuncia el 15% de los casos de situaciones de abuso sexual y maltrato en menores. La cuestión es que en España los datos que tenemos es un 20% de prevalencia de casos de abuso sexual en menores. Por tanto, esto quiere decir que 1 de cada 4 menores está sufriendo situación de abuso y en el 86% de los casos el abuso ocurre en el entorno intrafamiliar. Entonces, si tenemos a 1 de cada 4 menores que en el entorno intrafamiliar está sufriendo abusos y estamos en una situación de confinamiento por el COVID, es el caldo de cultivo perfecto para que ocurra este fenómeno. Perfecto. ¿Fue complicado que las alumnas accedieran a participar en la investigación? Porque entiendo que son un colectivo pues, más vulnerable, comité de ética y todo. Sí, el comité de ética fue más difícil por el perro. En realidad, como es un proyecto de tipo socioeducativo y el enfoque que le damos a este tipo de intervención no es ni clínico ni con una obligatoriedad narrativa, suele tener una muy buena acogida porque es muy lúdico, porque se ríen mucho, pero es verdad que en este tipo de situaciones las menores
suelen tener una adherencia muy baja a la participación en este tipo de actividades. Esto es un rasgo de personas que tienen situación de abuso sexual y maltrato, la tendencia a abandonar sistemáticamente actividades socioeducativas, entornos académicos, clínicas, psicología, psiquiatría, farmacológico y demás. Entonces, en este caso hubo que hacer como mucho hincapié en toda la parte del acompañamiento emocional individual, estar muy encima, fomentar un vínculo afectivo fuerte de confianza y demás. Y luego yo siempre les digo a las chicas que me pueden mentir y que me pueden poner excusas si no quieren venir. Entonces, en las 5 primeras clases te lo hacen, pero cuando ven que tú no juzgas eso y cuando ven que aún así pueden venir y que tu cara no cambia y que tu trato con ellas no cambia, pues entonces dicen, vale, pues me muestro como soy. Y si no puedo ir, pues no voy, y si puedo ir, pues voy. Y eso favorece mucho la adherencia. Gracias. A ti. Y también online te dan la enhorabuena y te preguntan cómo influye la danza terapéutica en la regulación emocional y la reintegración somatosensorial de adolescentes con trauma complejo por abuso. Gracias, Pamela, por la pregunta. Es una pregunta muy potente. Bueno, la danza terapéutica yo creo que tiene 2 componentes esenciales. Por un lado, siempre la danza es una narrativa simbólica. Es una forma de expresar sin palabras un montón de emociones, pensamientos y sentimientos que tenemos en nuestro ser y que no tenemos palabras. La cuestión del trauma y la cuestión del abuso sexual es que no tenemos palabras para expresar la gravedad, la profundidad, la ruptura, la herida tan grande que produce todo esto en la persona. Entonces, por un lado, la danza terapéutica nos favorece esto, el construir una narrativa simbólica que permita expresar una vivencia que de otra manera yo no sería capaz de narrar, pero por otro lado también está toda la parte que tiene que ver con la psicobiología del trauma y que tiene que ver con la psicobiología de la danza, que es la afectación neurológica, qué áreas cerebrales se activan en el proceso de escuchar música, estar respirando, estar moviéndose, sincronizar el movimiento con otras personas, utilizar el espacio, el contacto visual. Entonces, aquí se activan una serie de áreas cerebrales que ayudan en el proceso de reintegración somatosensorial y que favorecen también la bajada de estados de cortisol, estados de alerta, adrenalina, noradrenalina y bueno, pues esto facilita también la reintegración del trauma. Fenomenal. Y por último, Sandra te pregunta si como perspectiva la propuesta se podría ampliar a mujeres mayores de edad. O sea, yo trabajo también, claro, con mujeres mayores de edad. En este caso se hizo con menores adolescentes porque había que empezar con un grupo muestral con el que yo no hubiese estado interviniendo hasta ese momento. Pero sí, la perspectiva es menores y personas adultas y coincide que hay niños y que hay niñas y chicos y chicas no... por desgracia, pues es indistinto, ¿no? El tema del abuso. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nuria. Muchas gracias. Es el turno de Francisco. A poner el cronómetro para... Sí. Vale. Hacia abajo. Vale. Buenas tardes a todos. Bueno, me llamo Borja Castañeda. Perdón, que se ha pasado una diapositiva y no debía. Y bueno, soy profesor de la Universidad Francisco Vitoria y bueno, pues mi idea es presentaros los avances en mi tesis sobre desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en educación superior, diseño y evaluación de un programa de intervención en empatía. Bien, bueno, pues el contexto en el que surge esta investigación es, yo como profesor de habilidades y competencias, es una asignatura propedéutica que se imparte en el primer curso de todos los grados de la universidad, cuya misión es poner al alumno en camino del desarrollo de aquellas competencias genéricas y transversales que le ayuden en su desarrollo tanto personal como profesional.
Y bueno, pues como podéis ver, pues he puesto aquí un extracto de la guía docente que tengo este año, aún no está cerrada hasta que no concluya la convocatoria extraordinaria. Pues una de las competencias que trabajamos y la que más tiempo dedicamos en el espacio de aula es la de trabajo en equipo. Esto va a ser muy importante porque vamos, luego ya lo veremos a continuación. Bien, una de las experiencias que yo tengo como profesor en la universidad es que, o una de las preguntas que me hago es ¿por qué cuesta tanto trabajar en equipo? Y no solo me refiero a los alumnos, que parece que siempre les culpamos a ellos, porque cuando tengo que trabajar también con compañeros profesores, me encuentro con los mismos problemas, o casi con los mismos problemas, ¿no? Lencioni hablaba de varias disfunciones, ¿no? Yo me di cuenta analizando los equipos con los que trabajo o a los que evalúo los alumnos, que o tienen todas o tienen algunas de estas disfunciones todos, pero en cualquier caso encontrar un equipo que sea capaz de superarlas es muy complicado, ¿no? Entonces, y todo esto surge en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior y de la aparición del aprendizaje basado en competencias, que Turing le otorgaba un valor muy importante a la competencia de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, esto nos llevó más a, me llevó a mí, desde mi experiencia como profesor y mi deseo de estar muy vinculado a lo que quiere el Espacio Europeo de Educación Superior, cuando estamos hablando de formación en competencias, pues dedicar una especial importancia a esta competencia, ¿no? Y de ahí surgió pues, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la formación en la competencia de trabajo en equipo, ¿no? Y surgió la hipótesis fundamental de la tesis, que es haber cursado un programa de intervención en empatía mejora la capacidad de trabajar en equipo de los alumnos que cursan primer año de la universidad, respecto de los que no lo cursan, evidentemente, ¿no? Y surgieron dos objetivos. Por un lado, pues diseñar un programa de intervención de la competencia de la empatía y, por otro lado, pues el diseño de un constructo que sea capaz de medir esta competencia. Una breve aproximación al concepto, porque evidentemente hay muchísima literatura sobre trabajo en equipo, pues nos hace resaltar algunos elementos clave, ¿no? Lo primero que a mí me llamó la atención es que la mayoría de los autores más relevantes ven el trabajo en equipo como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, distinguen lo que es el trabajo de equipo y por otro lado el equipo de trabajo, ¿no? O sea, lo que es por un lado el grupo de personas y por otro lado la productividad que tienen como equipo, ¿no? Y son dos elementos fundamentales, dos caras de una misma moneda, que es que interactúan entre ellos, ¿no? Veréis que vamos a hablar, lo veréis en el constructo más adelante, como clima y eficacia, ¿no? Pero hay otra serie de elementos clave que, bueno, que no tenemos tiempo de mencionar porque no me quiero pasar de tiempo, pero que podéis ver que los veréis presentes en el constructo que a continuación os expondré. Por otro lado, la empatía supone un paradigma en la forma de comunicarnos. Todo el mundo cree que sabe lo que es la empatía, pero mi experiencia es que casi nadie realmente sabe lo que es la empatía. La empatía no es compadecer, la empatía no es apoyar a alguien que lo está pasando mal, la empatía no es pues tratar de consolar a alguien, no va de eso. La empatía es una forma de escuchar diferente. En los modelos de escucha-respuesta que nosotros trabajamos, descubrimos como todas las respuestas que no son empáticas, hay un momento dado en que todos dejamos de escuchar, porque empezamos a construir la respuesta que vamos a hacer al otro, ¿no? Sin embargo, la empatía, según los autores más relevantes, es en esencia presencia plena. Estar ahí por entero por la otra persona, no con el objetivo de ayudarle ni de consolarle, sino con el único objetivo de entenderle y de comprenderle. Es decir, de obtener más información de la que me llegaría si en algún momento dejo de escuchar, ¿no? Porque aunque esté delante no lo estoy escuchando, ¿no? Es un cambio de paradigma, lo llegan a llamar algunos autores, ¿no? Bien, desde ahí diseñamos un programa de intervención en empatía que realizamos el curso pasado. Todo este trabajo de campo lo hice en el curso pasado, el curso 23-24, en el contexto de la asignatura de habilidades y competencias. Hay algo que no he dicho y que no quiero dejar de decir porque no lo especifico en la tesis, sino en la presentación, es que toda esta intervención se hace dentro de la asignatura de habilidades y competencias. Es decir, por un lado, el grupo control son alumnos que cursan una asignatura que tiene ya entre sus resultados de aprendizaje trabajar en equipo y por otro lado está pues, la asignatura HCP, llamémoslo modificada, mejorada con este programa de intervención, ¿no? Como podéis ver en el programa, pues sobre todo lo que tratamos es trabajar los modelos de escucha y respuesta, los pilares de la comunicación, bueno, la fundamentación teórica que hay que dar también de lo que es la empatía y luego el impacto que tiene la empatía dentro del trabajo en equipo, ¿no? Dentro de los equipos de trabajo. Esto no fue un programa que se realizó, se fue metiendo conforme tenía sentido dentro de lo que es la propia
temario o planificación que tiene ya la asignatura planteada en la guía docente. Evidentemente, eso estaba incorporado en la guía docente del año pasado, pero digamos que era sobre la modificación normal, se incorporó esto según iba conveniendo, ¿no? Estos módulos. Bueno, diseño inicial del constructo. Pues con todo el optimismo del mundo diseñé un constructo de 2 dimensiones y 5 subdimensiones por dimensión, con 2 indicadores por subdimensión y con 2 ítems por subdimensión. Ya no pongo aquí los ítems porque ya no veríais nada, ¿no? Pero este constructo original pasó por expertos y los expertos, pues con todo pues, su sabiduría, yo agradezco todo lo que me dijeron varias cosas, ¿no? Pero resumiéndolo, 3, ¿no? Primero, había ítems que eran ambiguos, que se confundía, que había que reformular los ítems. 2, habían ítems que parecía que preguntaban lo mismo, o sea, que también sería bueno fusionarlos o quitarlos. Y 3, había demasiadas preguntas. O sea, si quieres ser eficaz con un cuestionario que tienes que realizar con alumnos de 18 años, no puedes poner un cuestionario demasiado largo porque no lo hacen o lo dejan de hacer, ¿no? Entonces, al final nos quedó un cuestionario de 32 ítems después del panel de expertos. Y luego llegó pues un momento pues a la par enriquecedor como dramático, como doctorando, y es cuando tiene que pasar pues por la crueldad de los datos, del análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. Todas mis subdimensiones se cayeron, no fueron soportadas por factores, pero sí se soportaron las 2 dimensiones, que era lo más importante, clima y eficacia. Cayeron algunos ítems y, bueno, quedaron al final 10 ítems en la dimensión clima y 15 ítems en la dimensión eficacia. Vale, fue un estudio cuasi experimental, medición pretest post-test, muestra incidental, no probabilístico por conveniencia, dentro de la Universidad Francisco Vitoria, en 2 facultades, la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, que es la que yo estoy principalmente, y luego la Escuela Politécnica Superior, ¿no? Alumnos siempre de primer año de grado universitario. Tratamos de equilibrar el número de grupos de control y de grupo experimental en ambas facultades. Muy bien. Los análisis fundamentales, pues los estudios descriptivos, como podéis ver, pues nos dan un primer dato revelador, es que parten todos los alumnos, tanto el grupo experimental como el grupo control, parten de un mismo nivel de desarrollo o de percepción de desarrollo de la competencia de trabajo en equipo. Podemos comparar, si queréis, en la primera tabla, la de arriba del todo, que la media del grupo control en pretest es de 102,58 y la media del grupo experimental de 103,8, o sea, prácticamente la misma, ¿no? Pero donde se ven grandes diferencias es en el post-test, ¿no? La evolución que se puede ver en el post-test, en los 3, tanto en el conjunto del cuestionario, que es la primera tabla que tenéis, la de trabajo en equipo, como las 2 subdimensiones vistas por separado, la de clima y la de eficacia. En lo que tiene que ver con la significación y el tamaño del efecto, pues se puede observar, recordemos que estamos haciendo que el grupo control es un grupo que ya está cursando una formación específica en trabajo en equipo, o sea, con lo cual se esperaba que hubiera resultados positivos, ¿no? Pero no fueron demasiado positivos. En la dimensión clima no hubo resultados, no hubo significación, de hecho, y solo hubo una significación muy leve y un tamaño del efecto pequeño, según los baremos que utiliza el propio Cohen, de 0,2, cercano al 0,2, en el grupo de control, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se ve que venía bien hacer una intervención que pudiera mejorar la asignatura, ¿no? Sin embargo, el grupo experimental sí que hay significación tanto en el conjunto del cuestionario como en las 2 dimensiones y observamos un tamaño del efecto moderado, tirando alto, pero más moderado, sobre todo, pero lo importante es verlo y compararlo con el grupo de control. Entonces se ve que lo que se quería pretender, que era mejorar la formación específica hacia el trabajo en equipo, se ha conseguido, ¿no? Que evidentemente tenemos margen de mejora, sin duda, pero aquí se ve, ¿no? Ahora veremos por qué es moderado, de todas formas, ¿no? En los análisis complementarios. En los análisis complementarios, lo que se quería responder es a la pregunta si había diferencias significativas en función de la facultad, de diversas variables, ¿no? Facultad, género, edad, nacionalidad o estudios previos. Me estoy pasando el tiempo, pero estoy cerca de acabar. Entonces, lo más llamativo de todos es que en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno hay significación y hay un tamaño del efecto alto. Sin embargo, en la Escuela Politécnica Superior no hay ninguna significación, estamos muy lejos de tener significación, y por supuesto el tamaño del efecto ya no importa si no hay significación, ¿no? Se ve también que el programa tiene mayor impacto en los alumnos de 18 años frente a los que tienen más edad,
y también que los alumnos sin estudios previos, que no siempre coinciden con los de menos edad, porque hay algunas, a veces sí, pero a veces no, pues también tuvo más impacto. Donde no hubo ninguna diferencia, porque básicamente los resultados son prácticamente idénticos, es en los alumnos por distinción de género, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pues los resultados son sensiblemente, pero muy sensiblemente mejores en mujeres, pero son muy parecidos, ¿no? Bien, y ya para acabar, en el momento que estamos de la tesis, pues hay una perspectiva preliminar de la investigación ahora mismo es, primero, profundizar en las razones del bajo impacto del programa en alumnos de la Escuela Politécnica Superior. Tenemos descartado el factor profesor, porque teníamos, esto no lo puedo alargar porque tuvimos un profesor que tuvo un grupo en la Escuela Politécnica Superior y otro grupo en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, y los resultados son totalmente diferentes. De hecho, son los comunes, o sea, no tiene nada que ver, el factor profesor no es el mío. Sí que tuvo impacto en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno y no en la Escuela Politécnica Superior. En segundo lugar, también queremos revisar las subdimensiones del cuestionario a fin de encontrar las razones por las que no obtuvieron validez de constructo. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Porque a mí me dejó muy desconcertado, pero bueno, la realidad se impone y hay que aceptarla con humildad y con honestidad intelectual. Y hay que descubrir el motivo de por qué ocurrió eso, ¿no? Luego, en tercer lugar, estudiar los efectos del programa en una futura muestra de mayor participación, porque es verdad que la muestra al final se nos quedó muy pequeña. Inicialmente iba a ser en torno a 400 alumnos. Como habéis podido ver, en el pretest al final fueron 278. Si quito los que no hicieron se te van cayendo fase a fase y bueno, lo que hay que partir es de una muestra mayor y dedicarle más, tener más celo en esa parte que yo pues ahí reconozco que me confíe en exceso, ¿no? Y luego también alumnos pues, que pertenezcan de otras nacionales y de otras facultades, porque no solo hay más facultades que también me gustaría trabajar, la Facultad de Educación de la Universidad, la Facultad de Medicina, bueno, otras facultades, ¿no? Y luego, en último lugar, desarrollar un constructo que pueda ser extrapolable a todo el ámbito universitario y también al ámbito laboral. Eso es un poco, bueno, los 4, creo que me he pasado 2 minutos solo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Adelante. ¿Cuál es el análisis estadístico que habéis usado para esa comparación? ¿Habéis hecho una ANOVA? Una ANOVA, sí, una ANOVA. ¿No habéis usado una ANOVA de medida repetida para poder comparar el... También está hecho, lo que pasa es que no he podido poner toda la información porque eran demasiadas, estaba ensayando 3 veces y no había ni una sola vez que me quedaran 10 minutos. Siempre estaba en 12 y entonces tenía que quitar diapositivas. Pero bueno, sí. Sí, para que escuchen en casa. Hola, Borja, muy interesante. Muchísimas gracias. Me pregunto si habéis contemplado hoy, yo vengo del entorno escolar, se hace muchísimo esfuerzo en muchos centros escolares por trabajar justamente esa dimensión de trabajo en equipo. ¿Crees que hay algún impacto en la rutina aprendida en la escuela, en aquellos alumnos que vienen de entornos escolares donde ya tienen un hábito de trabajo en equipo de aquellos que vienen de entornos mucho más individualistas? Sin duda. O sea, mi experiencia en el aula es que lo primero que hay que hacer con los alumnos es romper prejuicios previos hacia el trabajo en equipo. Ellos no trabajan en equipo, ellos saben trabajar en grupo. Es decir, para ellos trabajar en equipo es como una tarta que se divide en parcelas, cada uno hace lo suyo, pero no existe esa interacción, esa intercomunicación que produce el equipo, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay una serie de rutinas, una serie de formas de trabajar que hay que cambiar. Tenemos que cambiar paradigmas cuando trabajamos con ellos. Si me permites una pregunta a mí, sí, claro. Que es al hilo de lo último que has dicho, que, bueno, parece evidente, ¿no? ¿Y cómo mides eso? ¿Cómo estudias eso? ¿Cómo evalúas el producto final? Es decir, ¿cómo distingues lo que es un proceso de trabajo en equipo donde hay conexión a una pastel o una pared donde cada uno simplemente ha puesto un ladrillo sin... Claro, nosotros no hemos medido el producto final, nos hemos querido centrar, o sea, es decir, la eficacia que se ve en el producto final, que también es parte de la eficacia, sino la eficacia que se ve en los procesos dinámicos durante el proceso, ¿no? O sea, cómo se comunican, cómo reparten tareas, la flexibilidad que tienen a la hora, etcétera, ¿no? O sea, la eficacia en los procesos internos, ¿no? Que evidentemente también derivan en un producto mejor. Cuando se trabaja mejor así, pues el producto siempre mejora, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Una unidad de medida muy fácil es las calificaciones finales y las evaluaciones que tuvieron, ¿no? Sí.
Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta más, aplaudan a su compañero, naturalmente. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al público. Y lo dejamos aquí. Corran a la cafetería antes de que acaben las otras sesiones. Y nos vemos a las, a las 6:15 en la siguiente sesión. Hasta luego. Ay, sí, espera, que le voy a dar esto a Borja. Que... ¿Esto es de alguien? Sí, eso es de Chris y el pendrive de Borja, que no... Borja, Cristina. ¿Sacamos el pin? Espera, que le doy. Sí. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias. Y lo ha llevado todo esto de aquí. Sí, a Borja se lo doy que está ahí. Pero Vale. Cristina está ahí. Cristina está ahí también. Sí.